A el arrebatamiento de la iglesia. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Damos gracias a Dios, hermanos, que nos permitió ir de vacación y volver. Amén. Para los que no estaban ahorita en sintonía del primer programa, pues ya regresamos la semana pasada, el domingo. Estuvimos fuera 2 domingos. Y pues estuvo bien, hermanos, gozamos, tuvo buen tiempo con la familia, con los nietos, las nietas, hermanos, y nos la pasamos muy bien allá en Florida. Fuimos para San Antonio. Ahí pasamos por toda la costa hasta Florida y luego fuimos a Daytona Beach, para Miami, para diferentes partes, para Orlando y para Tampa Bay. Para muchos lugares, hermanos, sí, es buena la vacación, pero para mí no fue tan fácil porque yo manejé para allá y manejé para atrás, hermanos. Cerca de 5,000 millas corrimos y llegué enfermo, por eso es que no pude grabar mensajes para la radio de esta semana nueva, pero ya para mañana va a ver si así, aunque ande un poco ronco, voy a tener que hacerlo, hermano, pero gracias. Queremos nuevamente darle gracias a todos los que apoyan esta radio, hermanos, los que apoyan este ministerio. Son pocos, pero son bien fieles, hermanos, y bien dadivosos. Y pues gracias a Dios que de una forma u otra Dios nos suple para pagar los gastos de la radio, hermano, y de lo que se tiene que comprar aquí, de los biles, la electricidad, el aire, los cables, el internet, el ingeniero, el técnico allá del streaming. Y pues para que pueda escuchar todo en el teléfono, todo esto cuesta dinero, hermano, y pues gracias por apoyarnos a nosotros. Y le digo que me gocé en la vacación, tuve buen tiempo, hermano, pero el siervo de Dios siempre lleva el yugo de la iglesia con él, hermano. El yugo de la iglesia también. Y pues nos gozamos en la vacación, pero vengo un poco triste de ver que hay mucha necesidad de Dios en el mundo entero, hermanos. Amén. Mucha necesidad de Dios donde quiera que va uno, hermano. Ve a la gente muy interesada en lo pasajero, en los pasatiempos, en todo eso y en lo de Dios. Pocos piensan en las cosas de Dios. Se les ve luego en su forma de hablar, cómo se expresan, hermanos. Yo no soy muy dado a andar en la playa, ¿ok, hermanos? Yo fui porque fue la familia, pero a mí no me gusta andar en la playa, ¿ok? Yo fui nomás porque fue la familia y pues no me gusta el agua salada y no me gusta el mar a mí. ¿Ok? No me gusta el campo a mí. A mí no me gusta andar así de campando, nada de eso, hermano. A mí me gusta estar ahí en la casa, en el abanico, aquí en la radio, bien fresco y amén. Pero bueno, ahí andábamos pues como quiera dando lata por allá, hermanos. Pero una cosa que sí me di cuenta, hermanos, que vivimos en la parte más fea del mundo. Bueno, de todo Estados Unidos. Muy bonito Florida, hermano, muy bonito Louisiana, Mississippi. Ya los conozco de años esos estados, ¿verdad? Yo corrí de costa a costa por muchos años y yo conozco todo Estados Unidos, hermano. Por eso cuando planeo mis vacaciones o mis rutas, las planeo en una vuelta. No me gusta irme por donde regresarme por donde me fui. Me gusta ir por un lado, salir por otro. Todas las vacaciones las planeamos así. Cuando vamos de vacaciones siempre lo planeo en un círculo. Pero mire, hermanos, aunque anda uno de vacaciones, hermano, uno trae la carga de la iglesia y el yugo de la iglesia porque en mi corazón hay una tristeza de ver la condición de mis nietos, de la condición de nuestros hijos, hermanos, que nos gozamos de la vacación, pero no se quieren rendir a Dios. Hay mucha risa, mucho gozo, pero no se quieren rendir a Dios. Y no solo eso, hermano, vi en San Antonio, en Houston, fuimos al French Quarters ahí en New Orleans, fuimos a conocer a Jimmy Swaggart después de 40 años. Yo lo he visto como 4 veces en vivo a Jimmy Swaggart y nunca tuve la oportunidad de saludarlo, hermano. Y pues este Memorial Day tuve la oportunidad de saludarlo, hermano. Y el día que estábamos ahí con Jimmy Swaggart, hermano, el Memorial Day Weekend, ese domingo, predicó Gabriel Swaggart, conocimos a Danny Swaggart, mi esposa conoció a Francis Swaggart y Donald Trump estaba mirando también la predicación. Dice que él mira a Jimmy Swaggart, hermano, Donald Trump. Y el lunes le habló en vivo a Donald Trump, el presidente Donald Trump, a felicitarlo a Jimmy Swaggart por lo que estaban haciendo por la nación, hermano, por el mensaje que predican y por levantar el estandarte en la nación. Y pues me gocé, hermanos, por ello. Pero hermanos, volvemos a cabo de esa, volvemos a lo nuestro, a lo que Dios nos llamó a ser, hermano. Y para mí no fue fácil de irme por 2 semanas, hermano, porque para mí, yo no sé usted, para mí mi vida es Cristo, hermano. Mi vida es la obra de Dios, mi vida es servir a Dios, enseñar, predicar.
Esa es mi vida, hermano. Para mí no puede haber cosa más valiosa que predicar el Evangelio. Desde que Dios me llamó, hermanos, para mí es mi prioridad. Predicar y enseñar. Amén. Y a mí no me gusta andar con rodeos. No me gusta predicar filosofía. No me gusta hablar nomás para quedar bien con la gente. No me gusta nomás emocionar a la gente, hermano. A mí me gusta predicarle a la gente lo que Dios me llamó a hacer. Yo tomo mi llamado en serio. Yo no vendo la palabra de Dios, no la comprometo con nadie ni por nada, hermanos. Amén. A nuestra iglesia ha venido mucha gente. Vienen y se van. Vienen y se van. Porque andan buscando un ambiente diferente ellos. Ellos quieren un show bonito, ellos quieren luces bonitas, quieren una iglesia grande, que tenga basquetbol, voleibol, que tenga todo. Ahora no estamos en contra de esas cosas. Pero cuando Dios me dio mis visiones y mis sueños, hermanos, Él me muestra las iglesias en visiones. Él me muestra muchas iglesias, congregaciones grandes. Y yo me miraba predicando, pero en mí había una carga por la iglesia, porque les he dado un poquito de testimonio de yo me creé una iglesia que era espiritual, una iglesia que tenía principios de Dios, una iglesia donde se movía la gloria de Dios sin luces, sin bailadoras, nada de eso, hermano. Donde se movía la gloria de Dios porque se movía, porque había quebrantamiento, se buscaba a Dios, se ayunaba, se oraba. Las vigilias en esos tiempos eran vigilias, no cuentitos como ahora que nomás oran 15 minutos, lo demás es puro show. Y se movía la gloria de Dios. Y yo fui viendo poco a poco como la falsa doctrina, los falsos apóstoles, falsos maestros, desviaron al pastor, la iglesia fue destruida totalmente. Totalmente destruida. Esa iglesia ya no existe. El edificio sí, pero la iglesia. Y en medio de tanta confusión, hermano, tanta apostasía, tanta decepción, Dios me da visiones y me llama. Por eso las convicciones que yo tengo no las tengo porque soy una persona aferrada, hermano. Las falsas doctrinas, los falsos maestros, los falsos profetas destruyen iglesias, destruyen familias, acaban como comunidades enteras, hermanos. Por el engaño. ¿Qué hizo Jim Jones? Envenenó a toda su gente en una isla con veneno, Kool-Aid. Y el llamado de Dios para el siervo de Dios, hermano, es predicarle a usted el mensaje de Dios para usted, para este momento. El llamado del pastor, del siervo de Dios, no es para, a ver qué plan hago aquí para emocionar a la gente, a ver qué plan hago para que la gente se emocione, a ver a quién traigo. El siervo de Dios viene del altar, hermano, viene de la presencia de Dios y va a traer el mensaje que Dios le dice que le traiga a la iglesia. Amén. Y yo le digo ahorita en estos momentos, el mensaje de Dios para la iglesia no es hazte rico, no es prospera, no es triunfa, no es decreta, no es nada de eso. El mensaje de Dios para la iglesia es que nos arrepintamos, hermano, que volvamos a Dios de todo corazón, con toda sinceridad, porque Él tiene grandes promesas para nosotros. Grande herencia tenemos en Dios, grandes bendiciones, pero hermanos, hay que luchar, hay que pelear para obtener la corona de la vida, hermano. Hay que vivir en santidad, hay que apartarnos de aquello que no agrada a Dios. Hay que volvernos al primer amor. Algo que no se predica en los altares estos días. Se tiene miedo predicar ese mensaje porque se va el diezmador, se va el sentimental. Una persona comentaba que están yendo a una iglesia grande aquí en Odessa, hermano. A una iglesia grande aquí en Odessa. Y que la gente dice, es que es puro show ahí. No se sorprenda que es lo mismo que está pasando en muchas iglesias, no nomás ahí. Y yo quiero decirle a usted en esta mañana, el mensaje para la iglesia es que tenemos que prepararnos porque ya Cristo viene pronto. Mi corazón, su corazón, nuestro corazón tiene que estar listo para la venida de Cristo, hermano. No nomás para el arrebatamiento. ¿Qué pasa si hoy? ¿Qué pasa si este día dejamos de existir? ¿Qué pasa si este día pasamos a la eternidad, hermano? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? La eternidad es real. Tanto como la vida eterna en Cristo es real, también el infierno eterno es real. Y en esta mañana vamos a entrar
a lo que le dije la última vez que estuve aquí, que no quería entrar a este tema porque es un tema bastante largo del arrebatamiento de la iglesia del Señor. En la iglesia de Tesalónica, hermano, había un problema. Los falsos maestros, los judaizantes, los falsos maestros habían entrado a la iglesia a desviarla y a decirle a la iglesia que ya la resurrección había sido efectuada, que ya no existía, que ya eso había pasado. Y el apóstol Pablo le escribe la primera carta para darle consejos a la iglesia, instrucciones a cómo vivir, cómo servir a Dios y de la esperanza de la resurrección. Entonces, en la segunda carta, llama para volverles a recordar y exhortarles de las promesas de Dios, saludarlos, confirmarlos en la fe, motivar a la iglesia, animarla. Y en esta ocasión, en el segundo capítulo de Pablo a la iglesia de Tesalónica, nos escribe aquí Pablo a los hermanos de Tesalónica para explicarles el arrebatamiento. Yo le digo una cosa, hermano, el arrebatamiento no lo explican en la Biblia, creo que nomás Pablo explica el arrebatamiento detalladamente. Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13 no están hablando del arrebatamiento. Están hablando de la segunda venida. El que nos revela los detalles del arrebatamiento de la iglesia se llama Jesucristo. Por medio de Pablo, el Espíritu Santo le revela a Pablo las cosas que él tenía que escribir a la iglesia, que son las cosas que estamos viendo ahorita. Amén. Y vamos a empezar de esta manera. Los que están viendo en vivo, los que están ahí en la radio, Dios me lo bendiga. Soy el pastor Jesse Pando, hermanos, y vamos a estar leyendo bíblicamente y hablando del tema del arrebatamiento, porque así llega al estudio al capítulo 2 de la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses. Ya hicimos el capítulo 1 y ahora vamos a seguir con el capítulo 2. Dice el apóstol Pablo aquí: empero os rogamos, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Se refiere al rapto, ¿ok? Nota, se refiere tanto al arrebatamiento como a la segunda venida. Y nuestro recogimiento con Él. Esta frase se refiere estrictamente al arrebatamiento, ¿ok? Al recogimiento con Jesucristo. Y dice aquí el versículo 2, que no os mováis fácilmente de vuestra manera de pensar, ni os conturbáis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día de Cristo estuviera cerca. El día de Cristo estuviera cerca. Pablo es el que nos habla detalladamente de lo que viene siendo el arrebatamiento, ¿ok? Y durante este estudio, no sé si lo cabe ahora, pero durante este estudio vamos a estar viendo nosotros, hermanos, la diferencia entre lo que es la segunda venida y lo que es el arrebatamiento. Y le voy a estar dando las citas bíblicas, las citas donde dice de la enseñanza que hacen referencia a lo que Pablo está hablando aquí. Pablo es el que habla exclusivamente los detalles del arrebatamiento. Dice que no nos dejemos mover fácilmente de nuestra manera de pensar, que ni os conturbáis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra. Como que el día de Cristo estuviera cerca. La nota dice, debería traducirse el día del Señor, porque en los mejores manuscritos se leen así, el día del Señor. Se refiere a todos los acontecimientos después del arrebatamiento. Algunos afirmaban, hasta en el día de Pablo, que la segunda venida estaba a punto de ocurrir, lo que por supuesto no era correcto, obviamente, 2000 años después. Amén. Entonces sigue diciendo aquí, no os engañe nadie en ninguna manera, que nadie nos engañe, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía. ¿Qué estamos viendo en la iglesia hoy en día, hermanos? Apostasía.
Estamos viendo la apostasía de la iglesia en estos últimos tiempos. Apostasía quiere decir, hermanos, aposentar, dar pasos atrás o regresarse, caer para atrás. Quiere decir que una falsa doctrina no puede apostatar. Quiere decir que un falso movimiento no puede apostatar. Los únicos que pueden apostatar es los que en un tiempo estuvieron en la verdad, los que están en la verdad. Porque la misma Escritura lo confirma. Porque oiga lo que dice Pablo en el 2, nuevamente. No os movéis fácilmente de vuestra manera de pensar, ni os conturbáis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día de Cristo estuviera cerca. El 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía. La nota dice, debería traducirse porque aquel día no vendrá a menos que suceda primero una deserción. Se refiere al arrebatamiento que en esencia dice que la segunda venida no puede ocurrir hasta que acontezcan ciertas cosas. O sea, no puede haber segunda venida sin que primero haya rapto. ¿Entendemos eso? No puede haber segunda venida sin que primero haya arrebatamiento. Yo le voy a estar enseñando bíblicamente la diferencia entre la segunda venida y el arrebatamiento, bíblicamente. Sigamos leyendo. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Nota, se refiere al anticristo que tiene que aparecerse en el mundo antes de la segunda venida. Se fija, y es donde mucha gente no entiende. Hay gente que dice es que Cristo viene a mediación de la gran tribulación. Hay gente que dice es que Cristo viene después de la gran tribulación. Pero no podemos confundir nosotros la escritura. El problema es que falta conocimiento mucha gente, hermano, y de mente abierta también, abrir su mente a entender que resurrección y arrebatamiento es lo mismo. Entonces, donde quiera que usted mire que aparece el Hijo del Hombre, pero no hay resurrección, no es arrebatamiento. Le digo esto porque durante la gran tribulación, cuando empiezan a caer los juicios de Dios después de la segunda parte de la gran tribulación, porque va a haber 3 años y medio de paz y 3 años y medio de guerra, pero es donde van a aparecer señales del Hijo del Hombre en el cielo, pero no aterriza. Cristo no viene y toca tierra, hermanos, hasta que Él venga al monte de los olivos, que Israel se arrepienta como nación. Y Él viene y pisa tierra y establece su reino después de los 7 años de la gran tribulación. La evidencia, hermanos, la prueba de que no es arrebatamiento es porque si no hay resurrección, no hay arrebatamiento. Y usted en ninguna parte en Mateo 24, en Lucas 21 y en Marcos 13, usted en ninguna parte lee de una resurrección. Hay gente que malentiende Mateo 24, donde dice que 2 estarán moliendo y uno será tomado y uno dejado. Pero también dice, hay de las que están en cinta. También dice, si estás en la azotea, no bajes para abajo a agarrar tu prenda. Ora para que tu viaje no sea en el invierno. Analicemos un poco eso. Si el Señor dice eso en Mateo 24, entonces, si ahí es arrebatamiento, ¿qué importa que sea el tiempo de frío? ¿Qué tiempo importa que sea el día sábado? ¿Por qué le dice no subas a la azotea? Si estás en la azotea, no bajes para abajo a tomar tu prenda, sino que huye. Allí está hablando, hermano, no del rapto. Está hablando de la persecución que vendrá a Israel. Cuando el anticristo en su furia los persiga para matarlos, el anticristo los correteará y ellos correrán para Petra. Y ahí se cumple la escritura que dice, el que está en la azotea no baje para abajo. Ay de la mujer que está encinta. Ora para que tu viaje no sea en el día del sábado. El arrebatamiento sucede al instante, en un abrir y cerrar de ojos. Y hay resurrección.
Entonces, como no vemos resurrección en Mateo 24, ni en Lucas 21, ni en Marcos 13, entonces no puede ser arrebatamiento. Tiene que haber resurrección de los muertos y se tienen que ir los vivos. Primero los muertos en Cristo y luego los que estemos vivos, para que puedan llamarle arrebatamiento. La segunda venida de Cristo es física, es literal. Él viene y se muestra a los judíos, les muestra las cortadas en sus manos, las heridas, y los reconcilia con Dios después de la gran tribulación. Pero en medio de la gran tribulación, cuando estén cayendo los juicios, hay señales del Hijo del Hombre en el cielo, pero no aterriza a la tierra. En una de las partes en Apocalipsis lee que viene el Señor y habla con un ángel y le dice, derrama este juicio. Habrá señales en el cielo. Y este hombre, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Nota, se refiere al anticristo que tiene que aparecerse antes que en el mundo antes de la segunda venida. El 4, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora. El anticristo aplastará todas las religiones, por lo menos en la área del control que él controla, haciéndose el objeto solo de adoración. Tanto que se asienta en el templo de Dios, en el tercer templo que van a construir ya, hermanos, en Israel, como Dios. Nota, se refiere al templo judío que será reconstruido en Jerusalén. El anticristo ocupará el poder del templo y del templo haciéndolo su sede religiosa, haciéndose parecer Dios. Se anuncia como deidad con respecto a sí mismo. ¿No os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto? Nota, por eso los tesalonicenses no tenían excusa alguna de apartarse por causa de la doctrina errónea. Y ahora vosotros sabéis lo que impide. Se refiere a la iglesia. Para que a su tiempo se manifieste. Nota, se refiere al anticristo que será revelado o hecho conocido después del arrebatamiento de la iglesia. Porque ya está obrando el misterio de iniquidad. Nota, tiene que ver con la enseñanza errónea de los falsos maestros. Solamente espera hasta que la iglesia sea quitada del medio, quien ahora impide la maldad. El que la iglesia, nota, ahora impide, seguirá impidiendo. Las palabras el que confunde a algunas personas en el versículo 6. El pronombre lo que se refiere al anticristo, mientras en el versículo 7 el que se refiere a la iglesia. Y entonces, después del arrebatamiento de la iglesia, será manifestado. Nota, la prueba inejable del arrebatamiento va a ocurrir antes de la gran tribulación. Aquel inicuo, el cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con su resplandor su venida. Nota, las dos frases se refieren a la segunda venida. Aquel inicuo cuyo avenimiento es según la operación de Satanás. Quiere decir que Satanás es el patrocinador del anticristo. Con grande potencia, note una cosa, con grande potencia y señales y milagros mentirosos. Note ahí note las frases ahí con mucho cuidado. Con mucho cuidado. Aquel inicuo, el anticristo, cuyo advenimiento es según la operación de Satanás. Con grande potencia y señales y milagros mentirosos, milagros falsos, engañará a muchos. Declara el hecho de que la ascensión del anticristo al poder, por lo menos al principio, será con aspecto religioso. Y con todo engaño de iniquidad en los que perecen. ¿En quién? En los que perecen. Nota, se refiere al hecho de que todos los poderes falsos y las señales falsas
las maravillas falsas serán usadas para engañar al mundo, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por tanto, pues, les envía Dios un poder engañoso, para que crean la mentira. Voy a darle ahí las notas, voy a leerle las notas. Debería traducirse para que creyeran la mentira. El texto griego tiene el artículo definido, la mentira, lo que se refiere a una mentira específica. Aquella mentira corresponde a algo que hace desviar a la persona de la cruz. El 12. Para que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, antes consistieron en la injusticia. Nota, en el griego tiene el artículo definido que realmente dice la injusticia, especificando una injusticia concreta. Está refiriéndose realmente a los resultados de rechazo del Evangelio de la cruz de Cristo. Una pausita aquí para explicarle un poco lo que acabamos de leer. La iglesia impide que el anticristo se manifieste. La iglesia detiene que el anticristo se manifieste. Pero ya está en operación el espíritu del anticristo. Yo en Principios Conservadores le estaba explicando a usted quién está detrás del Partido Democrático. ¿Quién se opone contra todo lo que es de Dios? ¿Quién se opone al matrimonio bíblico? ¿Quién se opone? ¿Quién está a favor del aborto? ¿Quién está a favor de castigar a los cristianos que no hablen sus principios en ninguna parte pública? Por eso le digo, si usted quiere verlo nomás lógicamente, académicamente, no lo va a entender. Es el espíritu del anticristo que ya está en movimiento, en operación, de aquel hombre inicuo en toda la tierra. ¿Y qué es lo que hace el espíritu del anticristo, el espíritu de este hombre inicuo, hermano? Se opone contra todo lo que es Dios, nombrado Dios, o rinde culto racional a Dios. Entonces, todo aquello que se opone al evangelio, todo aquello que se opone a las morales bíblicas, todo aquello va en contra de Dios. Por eso se le llama anticristo. Es todo aquello que está contra Dios. Le decía que en una de las simulaciones, ahora que fuimos de vacaciones acá a Orlando, es un simulador, un simulator, ahí donde usted se mete y parece que va volando. Y ahí usted mira, donde el hombre quiere criar bestia, una especie de bestia y hombre mezclado. Y hay gente que se está haciendo cirugías para parecer animales. Y todo esto, hermanos, detrás de todo esto, detrás de Hollywood, detrás de Disney World, detrás de todas estas caricaturas inocentes que usted piensa, están metiéndole brujería a los hijos, demonios, doctrinas de demonios a los niños, endoctrinando sus mentes inocentes, porque es el espíritu del anticristo que está operando en los aires, en las escuelas públicas, en ciertos sectores del gobierno, operando para engañar a la gente, para tener a la gente engañada, a que crean la mentira, a que rechacen a Dios. Pero la iglesia es lo que impide que el anticristo se manifieste, hermanos. Yo quiero que usted entienda algo bien importante de lo que la Escritura habla, dice de la primera resurrección. Es lo que dice la Escritura en Apocalipsis. Bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección, porque no sufrirá daño de la segunda muerte. Es importante que entendamos eso. Este día, 13 de junio del año 2021. Es importante que usted lo entienda. Porque la bienaventuranza, hermano, porque para la otra semana voy a entrar a los detalles del rapto, porque no voy a poder entrar hoy en día, es mucho lo que se habla aquí. Vamos a empezar del 13 en adelante, donde vamos a hablar exclusivamente del arrebatamiento. No hay arrebatamiento si no hay resurrección, o si no se levanta la gente y es transformada. Por eso usted no lee del rapto en Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13, porque el rapto es antes de la gran tribulación, o sea, la primera resurrección. Jesucristo es el primogénito de la resurrección. Por eso yo enseño, cuando la gente habla de Lázaro y dicen que lo resucitó, no, hermanos, eso no es bíblico.
Cristo restauró a Lázaro a vida natural. Note la diferencia. Cristo restauró a Lázaro a vida natural. Lázaro no fue resucitado de los muertos, porque entonces Lázaro sería el primogénito de los resucitados. Y no podía ser Lázaro el primogénito de los resucitados, tenía que ser Cristo. Entonces Lázaro no fue resucitado, Lázaro fue restaurado a vida natural, fue levantado de los muertos. Cristo resucitó como la primicia, el primogénito de la resurrección, con un cuerpo glorificado. Aprenda la diferencia. Pero volviendo al tema, ¿por qué exclusivamente dice la Escritura, bienaventurado los que tienen parte en la primera resurrección? Hermanos, hermanas, esto se refiere al arrebatamiento de la iglesia. Porque los que se levanten en la primera resurrección no sufrirán de la segunda muerte. Quiere decir que todos aquellos que no se fueron en el rapto o que no fueron matados durante la gran tribulación y sobrevivan los juicios de Dios y las guerras del anticristo, van a tener oportunidad de entrar al milenio, pero no van a tener cuerpos glorificados. Por eso yo le digo, hermano, y insisto, que el trabajo del pastor no es predicar motivación, no es predicar riquezas, no es predicar hazte rico, no es predicar triunfo, éxito. El trabajo del pastor, hermano, es preparar a la iglesia para la primera resurrección que llamamos también el rapto. Ese es el trabajo del pastor, preparar a la congregación que estén listos para el arrebatamiento o para si mueren antes del arrebatamiento, para que sus vidas estén rectas delante de Dios, que hayan aceptado a Cristo, que hayan nacido nuevo, que estén caminando la voluntad de Dios, que estemos haciendo la voluntad de Dios. No nomás de pasar al frente, aceptar a Cristo y vivir como le dé la gana. Porque la bienaventuranza, hermano, de irse en el arrebatamiento o en la primera resurrección, la bienaventuranza es que ya tendremos cuerpos glorificados. Y los que sobrevivan los juicios de Dios, las guerras del anticristo, van a entrar al milenio pero sin cuerpo glorificado. Donde después del milenio, después de 1000 años, va a ser suelto Satanás, va a ser primeramente atado Satanás para que cuando Cristo reine sobre todo el mundo por 1000 años, va a ser atado Satanás, va a venir un ángel, va a atar a Satanás en el abismo por 1000 años. Y luego, después de los 1000 años del reinado de Cristo, va a ser suelto Satanás otra vez para tentar a las naciones y a los que no tienen cuerpo glorificado. ¿Lo entiende bien? Por eso el énfasis del pastor es preparar a la iglesia para que se muera en Cristo en su voluntad o para que alcance lo que viene siendo el arrebatamiento, que es la primera resurrección, donde para la otra semana vamos a estar leyendo donde se levantan primeramente los muertos en Cristo y luego los que estemos vivos seremos arrebatados y transformados para estar juntamente con ellos y con Cristo en las nubes, en el aire. Entonces, durante el arrebatamiento, Cristo no pisa tierra. ¿Quién impide que se manifieste el anticristo? La verdadera iglesia de Jesucristo, los que de veras hemos aceptado a Cristo, hemos nacido nuevo, que andamos en su voluntad, hacemos la voluntad de Dios, vivimos para Dios. Recibiremos, participaremos en lo que llama la primera resurrección, la palabra de Dios. Por eso, hermanos, el objetivo suyo, mío, en esta vida, en este momento, debe ser irnos en el arrebatamiento o morir en Cristo, para ser hallados dignos de levantarnos si morimos antes del rapto, de ser levantados juntamente con ellos, lo que vamos a estar estudiando la semana que entra, perdón. Pero yo le quiero decir a usted, hermano, el trabajo del pastor es preparar a la iglesia para que su vida esté bien con Dios, para que sirva a Dios usted fielmente. Para si yo muero hoy y el rapto es en una semana, mi cuerpo se levanta glorificado. Pero si yo estoy vivo durante el arrebatamiento de la iglesia, que vamos a estar leyendo la semana pasada, sigo con el pasado, para la semana que viene voy a estar hablando los detalles de esto. Pero el día de hoy, lo que impide que el anticristo se manifieste, leímos ahorita que es la iglesia. Mientras que la iglesia esté en la tierra, el anticristo no se puede manifestar. Quizás ya existe, quizás ya está vivo por ahí, pero no se puede revelar o manifestar al mundo hasta que la iglesia sea arrebatada. Y una vez que la iglesia sea arrebatada, son 3 años y medio de paz,
3 años y medio de gran tribulación. Es importante que usted y yo luchemos diariamente para ser hallados dignos de escapar en el arrebatamiento o de morir en Cristo, para poder participar en la primera resurrección, que tendremos un cuerpo glorificado que ya no muere más. Por eso dice la Escritura: bienaventurado el que toma parte en la primera resurrección, porque no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Se fija? No piense servir a Dios a medias. No piense servir a Dios al ahí se va. No piense servir a Dios nomás a su antojo. Dele prioridad a Dios. El anticristo, quiero hablar algo del anticristo que algunos por ahí enseñan, hermanos, y yo tengo ya más de 40 años estudiando la Biblia, hermano. No lo sé todo. Al contrario, la palabra de Dios nadie la puede estudiar y entenderla toda. Pero lo que por gracia yo he recibido de conocimiento de parte de Dios, yo lo comparto con usted. Hay algunos por ahí que enseñan que el anticristo va a gobernar a todo el mundo. Y no es así. Va a haber un sistema monetario de control electrónico. Sí, no digo que no. Los mercados, para parar el robo, el crimen, va a haber un sistema electrónico de dinero. Estábamos, ahora que anduvimos en Miami, estábamos hablando con un afroamericano así muy, muy simpático, el muchacho, muy inteligente, muy amable. Ahí estuvimos platicando con él un ratito en el barco que íbamos así dando la vuelta por Miami. Y él venía a una convención en Miami, hermano, donde vienen líderes de muchas partes del mundo, a una conferencia del Bitcoin, dinero electrónico, el Bitcoin. 10,000 personas iban a estar allí. Porque el mundo está encaminado, hermano, está caminando el mundo a un sistema de control financiero. Pero el anticristo no enseña la Biblia que va a controlar a todo el mundo. El anticristo va a tener 10 naciones bajo su control, que es el imperio romano reavivado, que incluye a Roma. Usted es que es católico, el Papa va a rendir toda la Iglesia Católica la va a rendir al anticristo. El Papa que esté en el tiempo que se manifieste el anticristo va a rendir la soberanía de la Iglesia Católica al anticristo. Roma es uno de esos países reavivados. El anticristo va a controlar 10 naciones. El anticristo no controlará el mundo entero, como muchos piensan. Ahora, va a impactar financieramente al mundo entero, porque cualquier mercado que desaparezca ahorita, si el mercado europeo cae hasta los suelos, cae Estados Unidos junto con él. Si el mercado de Estados Unidos cae hasta los suelos, también cae Europa con nosotros. Porque así de eso depende el sistema del mundo. Y se cumplirá lo que dice la Escritura: un día de trabajo por una barra de pan. Un rédito de inflación tan terrible, hermano, que el dinero no alcanzará nada. El anticristo ya está en operación. Su espíritu ya está en operación. Es un hombre. No crea usted que es un diablo ahí con cuernos. No, pues no lo aceptaría la gente. El anticristo va a ser un hombre simpático. Va a ser judío. Tiene que ser judío el anticristo. Tiene que ser judío para cumplir los requisitos bíblicos del Mesías. De apariencia, pues, porque ya el verdadero Mesías vino. Cristo ya vino. Y Cristo cumplió todos los requisitos de los profetas, todos los requisitos de la ley, todo lo que el Padre habló en cuanto a Jesucristo, ya se cumplió. Los judíos lo rechazaron a Jesucristo. Pero el anticristo va a ser un judío que tiene que tener las mismas calificaciones que tuvo Cristo en cuanto a su fondo ancestral. O sea, tiene que ser judío. Hay algunos por ahí que enseñan que el anticristo va a ser homosexual, porque leen ahí en Daniel 7 y 8, me parece que está por ahí, leen donde dice que no tendrá deseo de mujer. No es lo mismo no tener deseo de mujer a ser afeminado. La Biblia especifica al homosexual y a la lesbiana. Este anticristo no tendrá deseo de mujer.
O sea, el anticristo es un hombre que va a ser poseído por el mismo Satanás. El anticristo. A él no le va a importar casarse, tener hijos, nada de eso. Él lo que quiere es destruir a los judíos. Él quiere controlar al mundo para destruir a los judíos y acabar con la raza judía, porque acabando con la raza judía prueba que Dios no es real, prueba que no es verdad la Biblia, y ese es el propósito del anticristo. Y yo quiero decirle, hermanos, ese tiempo está a las puertas. Ya el sistema del anticristo ya está. Otra característica del anticristo, tiene que ser judío porque dice la escritura que no respetará la religión de sus padres. No le va a interesar el judaísmo. Él hace un pacto de 7 años. Déjenme le voy a decir cómo se va a llevar a cabo este pacto de 7 años. Los musulmanes están esperando a su Mesías que venga, a su 12º imán, que está atrapado en una noria, en una cisterna, ahí atrapado, escondido, hasta que los musulmanes empiecen una guerra contra Israel. Y cuando estén al borde de perder la guerra con Israel, según la escatología de los musulmanes, sale el Mesías Dios de esa cisterna para defenderlos. Ahora, por el otro lado de la moneda, tenemos a Israel que está esperando a su Mesías, a Jesucristo, que nosotros sabemos bíblicamente que Cristo ya vino. Él ya cumplió lo que el Padre le dijo que cumpliera. Él ya murió por nosotros. Él ya resucitó. Él ascendió a su trono. Está en gloria el Señor Jesucristo ahorita reinando para siempre. Pero los judíos esperan al Mesías. Entonces, lo que hace este hombre anticristo, engaña a los judíos y engaña a los musulmanes diciéndoles que él es el Mesías. Y de los dos pueblos, de los musulmanes y de los judíos, hace un solo pueblo. Y les da a los judíos donde está ahorita la mezquita de Omar. Cuando usted ve retratos de Jerusalén, usted ve una capilla ahí, una mezquita ahí con dorada de arriba, que es donde se cree que está el templo original, el segundo templo, los terrenos originales. Y el anticristo hace concesiones con los judíos y les da ese templo, el lugar del templo. El presidente que ganó hoy en día, el Gantz, allá en Israel, él ha prometido construir el templo lo más pronto posible. En Mateo 24, Cristo dijo, cuando habla de todas las señales de los últimos tiempos, el Señor dijo, de cierto les digo que esta generación no pasará sin que estas cosas acontezcan. Por eso yo sé que somos la generación que verá el arrebatamiento, que participaremos en el arrebatamiento de la iglesia. Este anticristo hace un pacto de 7 años, como le describe Daniel capítulo 7 y 8. De 7 semanas de años, son 7 días, representa semanas de años. O sea, el pacto lo hace por 7 años. Hace paz y concesiones entre Israel y los musulmanes, que todo el mundo, desde 1948, que se formó Israel, todo el mundo, todos los gobiernos han querido hacer un solo pueblo de los musulmanes y de los judíos y no han podido. Ese trabajo lo va a hacer el anticristo. Esa obra la va a hacer el anticristo. Y los judíos, como vieron que les dio por su lado, les dio el lugar del templo, lo aceptarán como Mesías. Y por 3 años y medio tendrán paz. Y el anticristo tendrá control de 10 naciones. Pero al pasar el tiempo se rebelan contra él naciones, diferentes naciones que lo van a atacar. Y el anticristo entra al templo, primeramente, entra al templo el anticristo y profesa ser Dios. Eso es el cumplimiento de 3 años y medio de gran tribulación. ¿Qué es lo que la Biblia habla? La desolación de Daniel. Cuando entra el anticristo al templo y se hace pasar por Dios. Entonces, los judíos se dan cuenta que fueron engañados. Y se cumple Mateo 24, Lucas 21. El que esté en la azotea no va a dejar su prenda. Y irán 2 caminando y uno será tomado y uno dejado. Estarán 2 moliendo en el molino y uno será tomado y dejado. No es el rapto, es la persecución. Cuando el anticristo, cuando ya haga de los 2 pueblos un solo pueblo y se mezclen entre ellos, que entre al templo y diga que es Dios, los judíos lo rechazan y el anticristo va a dar el orden: mátenlos a todos. Y viene esa gran persecución a Israel, donde morirán aproximadamente de 4 a 5 millones de judíos. Y corren para Petra.
y claman a Dios. Y es cuando Cristo viene y destruye al anticristo, a sus tropas y a todos los enemigos de Israel. Y comienza el milenio. La pregunta es, ¿usted está preparado para la primera resurrección? ¿Usted ya se entregó a Cristo? ¿Usted está sirviendo a Cristo? Hermano, hermana, amigo, amiga, esto no se trata de pasar al frente a hacer una confesión y vivir el resto de su vida como le dé la gana. Porque si usted hizo eso, usted no ha conocido a Dios y usted no ha nacido nuevo. Tiene que haber un verdadero cambio interiormente, un real cambio, el nacer de nuevo. Sus intenciones, sus motivos deben ser agradar a Dios, servir a Dios, andar en su voluntad. Si usted ha nacido nuevo, ¿usted está preparado para el rapto? ¿Usted está preparado para la venida de Cristo?